que pesan sobre la policía y las Fuerzas Armadas. A pedido del mandatario, el Congreso aprobó y extendió sucesivas veces un régimen de excepción que suspende varias garantías constitucionales y le otorga poderes extraordinarios a policías y soldados a efectos de combatir a las pandillas. Este régimen de excepción limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y del motivo del arresto, así como el acceso a la asistencia de un abogado. Además, amplía el plazo de detención preventiva de 3 días a 15 días y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y los teléfonos celulares de quienes considere sospechosos. Con ese marco legal, la policía y las Fuerzas Armadas llevan a cabo operativos de detención masivos en territorios dominados por las pandillas. Hasta ahora se arrestó a más de 60.000 personas. Miles de ellas fueron apresadas solo por tener un tatuaje, según denuncian varias ONGs. Además de las detenciones masivas, Bukele ordenó construir una mega cárcel denominada Centro de Confinamiento del Terrorismo, con capacidad para 40.000 presos. La prisión de máxima seguridad cuenta con muros perimetrales de hasta 12 metros de altura, coronados con mallas electrificadas, torres de vigilancia con cámaras térmicas. Dentro del presidio hay talleres de pintura, de textilería y de reparación de pupitres, entre otros rubros. ¿Para qué? Para que los presos trabajen, para que ocupen su tiempo. Pero al mismo tiempo, la prisión es cuestionada por organismos internacionales porque tiene celdas de aislamiento y muy escasos espacios de recreación. Toda esta política provocó un descenso drástico en los delitos en El Salvador. Y, por otra parte, 92% de la población califica de muy bueno o bueno el esquema de seguridad pública de Bukele. Yo les dije la vez pasada que me estaban haciendo críticas al régimen de excepción, al plan control territorial y a la guerra contra pandillas. Este plan de seguridad, estas estrategias de seguridad que ustedes están criticando, tienen el 95% de apoyo de los salvadoreños. Muéstrenme un plan de seguridad en cualquier parte del mundo, no importa, en África, en Asia, en Europa, aquí en América, donde ustedes quieran. Muéstrenme un plan de seguridad en cualquier parte del mundo que tenga más del 95% de apoyo de su pueblo y yo ordeno que dejemos de hacer este y copiamos ese. Varios de los integrantes de esta mesa querían discutir a propósito de El Salvador desde hace varios días. Vamos a hacerlo. ¿Quién empieza? Bueno, yo, a diferencia de mis contertulios, sí viví en El Salvador 3 años, en los años más violentos, porque eran los años donde la guerra fue más cruda. O sea, 87 al 90. Acababan de asesinar en el 80, había sido al monseñor Oscar Romero. Fue un poco después. En el 80 creo que fue. Sí, no, yo llegué en el 87, como te digo. Pero la ofensiva del FMLN que tomó la capital, eso fue cuando yo estaba ahí. FMLN, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Correcto. Ahora, hay que tomar en cuenta que cuando yo llegué ahí, El Salvador ya llevaba 15 años de una guerra civil terrible, era guerra civil en serio. Después de eso vinieron 2 gobiernos de extrema derecha, de Arena, 2 gobiernos de extrema izquierda, del FMLN, de Farabundo Martí. Los 4 presidentes terminaron yéndose del país. O preso, uno. O corruptos, por lo que sea. Y buscados. Es decir, y la situación en el país con estos gobiernos supuestamente democráticos, porque eran electos democráticamente, con elecciones limpias, supervisadas por la OEA, era un caos. Y cuando desarmamos a la guerrilla, que fue todo un proceso, los muchachos se quedaron con las armas, entregaron las armas viejas, se quedaron, y entonces formaron todos estos grupos delincuenciales que hacían la vida absolutamente imposible. Y por eso, como bien dice Alejandro, la gente empezó a irse. ¿Por qué? Porque no aguantaba más.
No aguantaba más. Estamos hablando de los fenómenos migratorios, incluso masivos, que hemos Claro, visto, ¿no? por supuesto. Esas marchas rumbo a Estados Unidos, Quien ¿no? podía se iba, desesperado, porque te amenazaban. Vos no podías tener un negocio sin que viniera alguien de estos pibes de las maras y te dijera, o me das $1000 por mes o tu negocio lo quemamos. Entonces Sí, sí, era un porque país en caos absoluto. no estábamos hablando solo de homicidios Sí. o de rapiñas, estábamos hablando de De todo. chantajes, Chantaje, secuestros. y vinculado con el narcotráfico, con mucho dinero. Ahora, ¿qué pasa con el señor Bukele? Bukele hace lo que en este caso él dice es lo único que se podía hacer. Y efectivamente tiene un apoyo tremendo de la población. Yo lo sé porque sigo teniendo amigos en El Salvador que tienen, por Bukele, decir, bueno, este tipo está haciendo lo único que se puede hacer. No podíamos seguir viviendo así como estábamos. Pero entonces voy a lo que decía Juan. Yo creo que el problema mayor de Bukele, es decir, más allá de yo no me animo a apuntarle un dedo acusador a Bukele, por lo que está haciendo ahora, por más de que es totalmente evidente que está atropellando los derechos humanos de esa gente. Pero yo lo que le diría a Bukele fue lo mismo que le dije al presidente de El Salvador cuando estaba ahí, yo estaba de representante de Naciones Unidas, y le diría el mismo consejo. No te enfrentes a los organismos de derechos humanos, que es lo que él está haciendo y lo está haciendo mal. No estés mostrando estos films con toda esta gente encarcelada y golpeada, y evidentemente esta pobre gente está requete asustada porque vos lo ves todos corriendo con las manos en la cabeza. Estos son unos semejantes pibes, estos no son ningunos angelitos, y vos los ves como están, les deben haber pegado unas viabas terribles. No estés haciendo alarde de eso. Llamá a los organismos de derechos humanos, decirles que vos respetás los derechos humanos, y decirle, ayúdenme a hacer justamente lo que decía Alejandro, que esta gente tenga la posibilidad de tener un proceso, un abogado, ver cuál es ese 1 o 2 o 5% o 10% que es totalmente inocente, darle su día en corte. Yo no tengo dinero para hacer eso, yo tengo que ocuparme de otras cosas. Ayúdenme. Porque estos organismos de derechos humanos, que para eso están, y por suerte están, tienen un mandato y de buena fe te van a ayudar. Ahora, no van a resolver el problema de El Salvador, porque no se puede resolver. Entonces, esa es la primera cosa que yo haría. Lo más peligroso de Bukele, como decía Juan, es cómo sale de esto. Porque ya cambió la Constitución para quedarse un periodo más. Porque no se puede ir. Después que hiciste una cosa de estas, vos no te podés ir, incluso por responsabilidad moral, porque estos pibes están bien organizados, tienen mucha plata y tienen muchas armas. Vos te vas, pero la gente que te acompañó en este proceso, si vos te vas, se la liga, claramente. Entonces no tenés más remedio, como ya lo está haciendo, de quedarte otro periodo y después otro y después... y terminamos en el estalinismo, y como decía Juan, así no, es como termina. No, Mussolini. Musolinismo, es lo mismo. No, Vos sos un dictador, Es peor. sos un dictador y no te podés ir. Entonces yo creo que el problema de Bukele no es si esto está bien o está mal y todo el mundo está enfocado en eso, es cómo salís de esto. ¿Cómo salís de esto?